Empiezo a grabar. Les voy a compartir pantalla. Les voy a poner un ejemplo. Ya, este ejemplo se trata de optimizar la composición de un detergente. ¿Ya? Y el objetivo en en este ejercicio es encontrar la más alta viscosidad, ¿no? Es decir, en este caso lo que se dice el problema es que mientras más alta la viscosidad, mejor. Entonces deberíamos ir jugando con tres parámetros que se especifican acá. El estudio dice se ha establecido el estudio se ha centrado en tres parámetros. El pH del detergente, la temperatura y la concentración de este componente, lauril ester sulfato amónico, ¿ya? Entonces, en esta investigación se van a tomar estos tres componentes como parámetros que están influyendo sobre la viscosidad, que es el rendimiento, que es el resultado que queremos mejorar, ¿ya? Bien, entonces ese debería ser el análisis inicial siempre en un estudio cualquiera que haga, ¿ya? Es decir, la investigación, determinar qué parámetros van a analizar, pueden equivocarse, los resultados les va a determinar cuáles son importantes, cuáles no. ¿Ya? Entonces, es importante determinar entonces un resultado, que en este caso es la viscosidad, que han determinado que es el que va a definir la calidad del detergente, y los componentes, los tres elementos que están considerando como determinantes en esto son el pH, la temperatura y la concentración del lauril. Bien, se ha centrado, o sea, aquí les decía, ¿no? Normalmente se toma un punto de inicio. En este caso, el punto de inicio va a ser el pH 4, ¿no? Una temperatura de 55 y una concentración de 2 gramos por litro. A partir de este punto de partida, nosotros deberíamos ver tenemos que ver el óptimo. Entonces, para alcanzar el óptimo, tenemos que ver hacia dónde vamos a caminar. Normalmente lo que se hace es establecer un rango de variación para ver en qué dirección se va a mover el óptimo, ¿no? Es lo que normalmente se estila hacer. Entonces, lo que se hace es preparar un cuadro similar a este, ¿no? Al que les voy a poner. En este cuadro, pongo una nomenclatura. Si quieren lo manejan con X1, X2, X3. Yo lo manejo con X1, X2, X3 como estándar, para estandarizar las variables normalmente, pero eso depende de cada uno, ¿ya? Depende de cada uno de cómo lo maneje mejor. Donde el factor 1 va a ser el pH, la temperatura, el X2, y el X3 va a ser la concentración. Entonces, este punto de referencia que le llamo el punto definido, el punto central, está acá, ¿no? Y normalmente en la estandarización se dice que ese punto es 0, ¿ya? Y aquí están los valores que estoy considerando. Estoy considerando 4, el pH, el punto central, 55 la temperatura y 2 la concentración. Bien, entonces yo voy a establecer un rango, ¿ya? Un rango de variación. Aquí estoy poniendo como rango de variación el pH 1 más menos 1, va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? No tiene nada que ver con esta estandarización el 1, ¿ya? Por si acaso. Por ejemplo, el 4 estoy tomando más 1, que va a ir a 5, y menos 1, que va a ir a 3, el pH. Esto depende, ¿no? Es decir, este criterio también es importante. Ustedes tienen que definir, al hacer una investigación, cuál va a ser el pH. Por ahí es muy grande, ¿no? Puede ser que le afecte mucho. Puede ser que un 4,2, un 3,9, etcétera, puede ser un factor más pequeño de análisis. Eso lo definen ustedes, ¿ya? Pero en este ejercicio, tal como lo están planteando, han tomado un pH grande, relativamente grande, ¿no? 3 a 5. Es decir, 1 hacia arriba y hacia abajo. En el caso de la temperatura se ha tomado más 5 para arriba y menos 5 para abajo, ¿ya? El rango siempre es más menos. Y en el caso de la concentración, igual un gramo litro, es decir, de 2 se ha ido a 3 y a 1. Entonces, para la estandarización debería ser el menos 1 son los valores inferiores y el más 1 son los valores superiores. Nosotros nos vamos a hacer, en realidad vamos a estructurar el diseño factorial
2K en función de estos dos niveles, ¿ya? En estos dos niveles. El punto central, si ustedes no hacen repetición en cada punto, se hace una repetición en el centro para determinar el error experimental. Entonces, ustedes definen, ¿ya? Vamos a ver en un momento cómo vamos a definir en el Minitab. Directamente nos vamos a estructurar todo ahí. Bien, ¿cómo viene la estandarización? La estandarización tiene que ser también automática. Necesito una regla, ¿ya? Necesito una regla para hacer el cambio de la estandarización automática de este a 1, de este a 1 y de 3 a 1. Y el otro a -1, a -1, a -1. ¿Esto por qué? Porque a la hora de hacer la optimización, cuando determinamos el camino hacia donde tengo que avanzar, tengo que tener esta estructura, esta fórmula lista. ¿Cómo se hace la estandarización? O normalización, ¿ya? Por ejemplo, el X1, ¿no? A este X1, ¿cómo hago que varíe entre -1 y +1? Les había enseñado ya esto en la anterior clase. Pongo el valor de pH que se va a leer, sea 5, sea 3, no se olviden que cualquiera de estos valores en realidad, pero me tiene que dar 1, 0 y -1. Le pongo el valor del pH menos el punto central dividido entre el rango, ¿no? En valor absoluto, entre 1, en este caso. Entonces, fíjense acá, si le doy al pH 5, 5 menos 4 me da 1. 1 sobre 1 me va a dar 1 positivo. Si le doy 3, 3 menos 4 me va a dar -1. Menos 1 entre 1 me da -1, ¿ya? De esta forma, yo estandarizo, normalizo las variables entre ese rango, entre esos dos niveles. Lo mismo con la temperatura. La temperatura menos el punto central dividido entre el rango que estoy variando hacia arriba y hacia abajo, más 5. ¿Ya? Si hay dudas, me detienen. Y finalmente la concentración, que le estoy llamando X3. La concentración que voy a leer acá, menos el punto central dividido entre el rango. ¿Ya? Esta fórmula es la normalización que me sirve para posterior, ¿ya? Vamos a ir avanzando de a poco. Pero es necesario tener esta fórmula. Ok. Ahora, una vez que he establecido ya esta normalización, puedo hacer el diseño experimental. Entonces, ¿aquí qué considero? Ok, aquí yo tengo 3 variables y una respuesta, ¿no? Entonces, lo que hago es establecer un diseño factorial 2 al cubo, pues, ¿no? 2, no se olviden que 2 significan los dos niveles que estoy considerando, es decir, nivel superior y nivel inferior. Y 3, en este caso, es el número de variables, ¿no? Esto varía, 2 al cubo, 2 a la cuarta, dependiendo del número de factores que ustedes están considerando. Ok, una vez que se hace eso, entonces voy a establecer yo tengo que definir esta estructura, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo establezco yo? Como son 2 al cubo es 8, voy a realizar 8 experimentos sin repetición en las esquinas y con repeticiones en el centro para mejorar la optimización, es decir, para determinar el error experimental, lo que les decía, ¿no? Entonces, esta va a ser mi estructura. Voy a tener 8 experimentos en cada esquina, ¿no? Y 4 repeticiones en el punto central. Con eso yo sumo 12 experimentos. Entonces, yo puedo estructurar, esto les había enseñado yo, les había dicho esto, ¿no? La forma como estructurar estos dos pueden hacer en cualquier orden. Si primero lo pueden armar de esta manera y pasan a esta forma. O al revés, ¿ya? Yo normalmente armo esta estructura y después paso a esta. Es indiferente, jóvenes, ¿ya? Normalmente, como ya lo tienen normalizado esto, entonces a veces se parte de esto. Depende de cada uno, ¿ya? Cada uno tiene un criterio para organizarse. Yo normalmente parto acá y a veces parto de este punto. A veces parto de este punto porque esta estructura es importante, ¿no? No se olviden que aquí, en este caso, estoy haciendo al revés. Fíjense, he estructurado esto de tal modo que en el Minitab me sea fácil transferir la información, ¿ya? El Minitab tiene esta estructura. Es decir, el primero empieza a oscilar entre los dos niveles. Fíjense, -1, +1, -1, +1, -1, +1, hasta terminar los 8 experimentos que están acá, ¿no? El X2 va de par en par ya, -2, -1, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos.
Y al final va 4 negativos y 4 positivos, ¿ya? De tal modo que esto de acá, estos primeros 8 experimentos corresponden a al 2 al cubo, a las 8 esquinas en las cuales voy a realizar los experimentos, ¿no? Y el punto central son 0, 0, 0, 0, 0, 0 en cada caso. Voy a hacer 4 repeticiones, ¿ya? Entonces, una vez que he estructurado esto está estructurado, paso a determinar las condiciones, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor de -1? Porque en realidad ustedes no van a hacer, esto es para trabajar en estadística, en el Minitab o en el Excel, ¿no? Y esto es para trabajar en el laboratorio, no se olviden. Tienen que tener ambas tablas, porque en esta ustedes van a determinar los valores de las variables para hacer su experimento. No se olviden que esto que está acá escrito, esto que estoy marcando, esto que está acá, son valores que ustedes van a tener que experimentar, hacer experimentos en cada punto. Aquí me dice que van a hacer 12 experimentos. Eso se hará en una semana, en un día, no sé en qué tiempo que les lleve a hacer las experiencias. Y me van a apuntar los resultados acá, ¿no? Me apuntan los resultados en esta tabla. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo se va armando la estructura del diseño experimental? Ok, una vez que he estructurado esto, ya puedo hacer el análisis estadístico, que es el siguiente paso. Hasta ahorita lo que hemos hecho es hacer el diseño experimental o en la planificación experimental, ¿ya? En este caso, vuelvo a repetir, estoy en el 2K, en el factorial 2K. Estoy haciendo esa estructura para hacerlo acá. Lo que sigue a continuación es el tratamiento estadístico de los datos, ¿ya? Ya tenemos herramientas, el Excel es el más básico, pero jóvenes, como ya estamos abriendo, ya prácticamente ya hay posibilidades de ir a hacer alguna compra, etcétera, yo les sugeriría que se carguen el Minitab también, ¿no? Aparte del MATLAB. El Minitab vamos a utilizar a continuación. Entonces, voy a hacer el análisis inicial en el Excel, ¿ya? Y estos serían los resultados que he obtenido. Lo vamos a hacer ahorita en el Excel, lo vamos a repetir esto, pero quiero mostrarles los resultados. Entonces, yo puedo hacer en el Excel, pero no se olviden que el Excel es un poquito más básico, ¿ya? Estos serían los resultados del análisis estadístico en el Excel, ¿ya? Este sería el R ajustado, es 0,93 en este caso, es relativamente alto, está bien. ¿Cuáles son mis hipótesis aquí? ¿Ya? Aquí estoy estableciendo dos hipótesis, ¿no? Es bueno establecer hipótesis. Normalmente se establecen antes de iniciar el proceso. La hipótesis inicial es que no hay dependencia de la respuesta con las variables, de los coeficientes. Es decir, los coeficientes no serían significativos. Esa es la hipótesis 0. La hipótesis 1 es sí hay dependencia en contra de esto, ¿ya? Entonces, esta conclusión viene después del análisis, ¿no? Fíjense acá, cómo me da el Excel el resultado. La regresión, aquí está toda la estadística, ¿no? Grados de libertad, la suma de cuadrados, promedios, etc. Lo que me interesa en realidad es este valor. Este valor, habíamos dicho que si este es menor, porque estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces, si esto es menor a 0,05, se descarta la hipótesis 0 y en este caso de la regresión se dice que sí sirve la regresión, ya si es menor a 0,05. En este caso estamos en 1.59 por 10 a la menos 5. Es decir, estoy 0,00001, ¿no? Es decir, esta regresión sí es válida, ¿ya? Sí es importante. Es decir, está ajustando y está relacionando bien la viscosidad con las tres variables. Es lo que me dice este factor, este valor. Me voy ahora a analizar los factores, ¿no? X1, X2 y X3. ¿Qué me dicen? Me dice que intercepción, bueno, esto es válido, me dice que es importante. Y los factores que son los que me interesan, fíjense, en orden de importancia, el más importante sería el X3, que es la concentración, ¿no? Si no me equivoco. La concentración. Sí, ¿no? La concentración. Es pH X1, la temperatura X2 y la concentración. Entonces, el más importante sería este, porque es 0,5 ceros y el 3. ¿Ya? Estadísticamente sería el más importante.
Los tres son importantes. Lo que la estadística me dice es que estos elementos están influenciando o son relevantes o sí aportan a la ecuación, sí son importantes, pero en el orden de importancia sería la concentración, la temperatura y el pH. Ya, esas serían las concentraciones, el resultado de la regresión. ¿Ya? Ahora me voy a ir al Excel para ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Entonces voy a retornar a la pizarra. Ya. Voy a retornar a la pizarra, perdón, y les voy a compartir el Excel. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ya. Yo ya armé esto. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí, de aquí saqué, ¿no? La presentación, pero lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Solo para repasar esto. Imagino que ustedes deben saber, porque les había dado una práctica ya, ¿no? Ya deben saber hacer esto. Entonces, vamos a repetir de cualquier manera el completo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo esta estructura, tengo ahí todas mis... los experimentos. Este es el cuadro que les he mostrado hace un momento. ¿Dónde tengo que entrar? En datos, ¿no? En datos, y aquí tiene que haber análisis de datos, ¿ya? Entonces, en análisis de datos, yo entro acá. ¿Se ve, no? Lo que estoy haciendo, jóvenes, o necesitan ampliación. Se ve, ¿no? Ya, voy a tomarlo como un sí. Entro a análisis de datos acá. Si no lo tienen, tienen que instalarlo, ¿no? De complementos. Me vengo acá, aquí hay varias cosas que hay que también aprender a utilizar, pero en este caso estoy en regresión. Ya me entro a regresión, lo que me pide acá es cuál es la respuesta, y es decir, yo normalmente lo voy a tomar más el rótulo, es decir, todas las variables. El rango de X lo voy a tomar, es decir, son estas tres variables, ¿no? Y el nivel de confianza está establecido, es casi estándar, ¿no? Por eso es que ya está establecido. Y acá normalmente es mejor que lo pongan aquí. Yo prefiero analizar mis datos aquí. Entonces el rango de salida va a ser acá. Acá normalmente le voy a poner ese valor, le voy a señalar esa celda. Y creo que no falta nada más. Si no quiero hacer nada, puedo generar, si quieren, algún gráfico. Si no, directamente le damos. ¿Ya? Perdón, me he olvidado decirle que tiene rótulos, ¿ya? Los rótulos. Si no le ponen, él considera que este es número también. Ok, vámonos. No, ahí está. Entonces, lo mismo que habíamos hecho hace rato, ¿no? Los mismos valores, lo tengo acá. Esto es lo que hay que analizar. Este valor, ¿no? Que es la regresión, el ajuste de la regresión. Y aquí estos valores que son los que acabamos de ver, ¿ya? Que serían la importancia que tienen los factores X1, X2 y X3, ¿ya? Hasta ahí llegaría el Excel. Con esto ya ustedes podrían decir esto, ¿no? Es decir, voy a regresar ahora voy a regresar a la presentación un ratito. Entonces, ustedes ya podrían decir lo siguiente, ¿no? Podrían decir... esto, lo que puse acá, en conclusión, ¿no? Acá se descarta la hipótesis cero de que no hay dependencia con los coeficientes de la viscosidad, y sí se acepta la hipótesis de que sí es importante, sí son importantes estos tres factores y le afectan a la viscosidad, ¿ya? Ese sería el resultado del Excel. Bien, ahora me voy a ir al Minitab, ¿ya? Para concluir esto. Entonces, les voy a compartir el Minitab. ¿Dónde está el Minitab? Acá. Ok. Acá en el Minitab vamos a empezar desde estructurar el diseño factorial, ¿ya? Para que vean que hay varias opciones para hacer el análisis acá. Vengo acá
Se ve, ¿no, jóvenes? Por favor, me avisan si se está viendo. Se está viendo, ¿no? Vengo a Stat acá, jóvenes, y aquí vamos a generar en tratamiento estadístico de datos, que eso significa el factorial. Vamos a crear un diseño factorial. Aquí les había dicho que van a la primera y aquí es donde ponen qué cantidad de factores o variables están considerando. En este caso son 3 variables, pH, temperatura y concentración. Ok, se van a ese punto. Se van a diseño, ¿ya? En el diseño, aquí, ¿qué tienen que establecer? Aquí pueden hacer todavía un diseño medio factorial, se llama, ¿ya? Pero no es conveniente, ¿ya? Eso se hace cuando quieren reducir aún más todavía las cantidades de experimentos, pero se puede hacer y el tratamiento también tiene validez estadística. Pero yo prefiero trabajar con el completo, ¿ya? Full factorial, que serían los 8 experimentos que hemos dicho. Espero que se esté viendo. Se está viendo, ¿no? ¿Se ve, jóvenes? Se ve, ingeniero. Ya. Aquí me dice cuántos experimentos van a hacer en el bloque central, en el punto central. Es lo que les decía, para determinar el error experimental, yo he dicho que voy a hacer 4, ¿ya? Entonces, aquí marco 4. Esto me dice cuántos voy a hacer en las esquinas. 1, lo dejan en 1 simplemente, ¿ya? Ok, una vez que han estructurado esto, se vienen a opciones, ¿ya? No, factores, perdón. Factores, aquí el nombre, ¿ya? El primero era el pH, ¿no? El pH. El segundo es la temperatura. Y el tercero es la concentración, ¿no? En ese orden estaba. Si no me equivoco, era así, ¿no, jóvenes? Sí, ok. Ok, tengo los niveles alto y bajo. Y finalmente se van a ver qué más falta aquí. Opciones. No le dan randómico, ya que lo haga en forma ordenada, la planificación de los experimentos. Ok. Y se van ya está diseño, ya está factores y ya está opción. Ok, ahora sí genero. Entonces me va a dar, fíjense acá está la estructura, ¿no? Les dice además acá, les informa, factores son 3, 2 experimentos que están corriendo, 8 en la base del diseño y una réplica solamente en las esquinas y 4 en el punto central. Les da toda la información acá. Y acá están los experimentos. El pH, ¿no? Tal como lo habíamos estructurado en el Excel, los inferiores, los niveles bajos primero, el pH que es X1 de -1, +1, -1, +1, ¿no? Ordenadamente y los ceros al final. La temperatura 2 - 1, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos. Y al final la concentración 4 negativos y 4 positivos y punto central. Una vez que está hecho este diseño, lo que falta es alimentar la información del Excel, ¿no? Es decir, yo me voy a ir un ratito acá al Excel, les voy a dejar de compartir, me voy a ir al Excel, les voy a pedir que me sigan, entonces me voy a ir al Excel, no agarro, no, es decir, copio. Esta es la viscosidad, ¿no? Voy a copiar todo esto. Copio, ok. Y con eso me retorno al mini tab. Ok. Me vengo acá y digo control B. No, algo he hecho mal. Un momentito, voy a copiar de nuevo. Ya he copiado. ¿Ya? Y aquí le voy a poner viscosidad, ¿ya? Porque mejor tener el valor, el nombre de la variable. Ya tengo los valores. Por favor, el otro día nos hemos equivocado al hacer estos detallitos, ¿ya? Tiene que coincidir la estructura de su diseño experimental con lo que han armado en el Excel. Ya tiene que ser exacto, jóvenes, porque de eso dependen los resultados. Les puede orientar equivocadamente. Ustedes pueden hacer algo equivocado y no les da problema. Bien, aquí tengo varias opciones. Vamos a empezar con la regresión nada más, ¿ya? Vamos a ir a regresión y vamos a entrar a regresión general.
Acá voy a poner cuál es la respuesta. Es la viscosidad. Ok. ¿Cuáles son los factores? pH, temperatura y concentración. ¿Ya? Nada más. Aquí en opciones tengo el 95%, no hurgan más nada. ¿Ya? No hurgan más nada. Ok, ya les ha dado. Fíjense. Este es el análisis que me da la regresión directamente en el Minitab. Esta es una regresión multilineal, automáticamente considera variables solo lineales, por eso se llama multilineal. Es igualita que el Excel, ¿ya? Pero es un poquito más completa. Aquí me da la ecuación ya de la viscosidad, fíjense. Vamos a comparar en un momento los factores que me ha dado, que no los he mostrado en el Excel, les voy a mostrar en un momento. Me dice que la viscosidad es 84,88 más 6,425 pH menos 8,375 por la temperatura menos 27,075 por la concentración. ¿Ya? ¿Y acá qué me da? Acá ya me analiza los coeficientes, pero prefiero venirme acá, análisis de varianza. Análisis de varianza acá. ¿Qué me dice? La regresión es bajísima, es lo mismo que estaba allá. Es el mismo valor. En el Excel teníamos 1,59 por 10 a la menos 5. Este es 1,6 por 10 a la menos 5. El pH 0,026. En el Excel está exactamente lo mismo. La temperatura 0,007 es idéntico, todo idéntico. La concentración aquí está con 3 por 10 a la menos 6, ¿no? Es idéntico, ¿ya? Y aquí me da esto que no les había enseñado, pero este me da, ¿qué quiere decir esto? El desajuste, dice, ¿no? El desajuste es bueno o malo. El desajuste, esto quiere decir el desajuste de la ecuación es malo, pues no hay desajuste. El ajuste es más bien buenísimo, ¿no? Aquí la regresión es buena. Esto por si acaso, este es un valor que quiere decir, esto en español quiere decir el desajuste de la ecuación. Esto tiene que ser mayor a 0,05 por si acaso, ¿ya? Esto analizan algunos también y prefiero enseñarles ahora yo a ustedes. El desajuste, el error está acá. El desajuste es bueno o malo. Si el desajuste fuese malo, sería menor que 0,05. Pero como es mayor, mucho mayor que 0,05, entonces el desajuste no hay desajuste, ¿no? En realidad está muy bien la regresión según este dato también. Esto por si acaso, ¿ya? Bien, entonces aquí tengo ya la regresión. La regresión, aquí tengo los coeficientes. En un momento lo vamos a ver el Excel nuevamente, pero ¿qué quería enseñarles aquí? Adicionalmente. Ok, puedo ver, esto sería, hasta aquí sería el método, digamos, que vamos a realizar, ¿no? El método de la pendiente máxima, el método de Box-Wilson. Pero yo puedo hacer, por si acaso tienen dudas, hacer lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Hacer el análisis de la superficie de respuesta. Para eso, ¿qué hago? Vengo acá, vengo a la superficie de respuesta, vamos a crear para nosotros, una superficie de respuesta para nosotras, que es sencillo, ¿no? Aquí me pide simplemente los factores, le digo que estos son los factores que estoy considerando, veo si está bien, si está correcto, el diseño, no hurgo nada acá, y le digo OK. Ok, me ha generado una estructura para analizar la superficie de respuesta. Y es aquí donde puedo ver si el ajuste puede haber algún factor, alguna combinación de factores o algún factor cuadrático, ¿ya? Esto normalmente se hace cuando ya estamos por llegar a la cúspide. En la cúspide del valor máximo o mínimo, no se olviden que estamos buscando un máximo, va a ser como un domo, imaginando. En esa parte ya quizá no vamos a poder ajustar variables lineales, sino puede que aparezcan de segundo orden. Y para eso se puede analizar de esta manera, con esto que hemos hecho, con superficie de respuesta. La superficie de respuesta, una vez que he creado, ¿no? La superficie de respuesta, me vengo a analizar respuesta, ¿ya? Analizo acá. ¿Cuáles son las respuestas que estoy analizando? Es la viscosidad, ¿ya? Nada más, no me hurgan más nada. Aquí, perdón, sí. Aquí le estoy diciendo, miren, full factor, full quadratic, le estoy diciendo, ¿no? Aquí tengo opciones. Puedo hacer lineal con los cuadrados, con las interacciones o full cuadrático.
En este caso voy a ver cuál es el efecto que tienen las, quizá la primera, que es el pH al cuadrado, la temperatura al cuadrado, la concentración al cuadrado, o interacciones, ¿no? Quiero ver cómo le afectan. Por ahí me está dando algún desvío en los resultados. Ok, le digo ok, y aquí está, ¿no? Miren, el análisis estadístico que me dice de un full cuadrático. Me dice que la regresión está ajustada también bien, tiene buen ajuste. El pH es importante, fíjense, el pH está con 0,031. La temperatura sigue siendo importante con 0,013. Y los tres factores lineales ya sabíamos que eran importantes. Pero en los cuadrados, miren, solamente lo ha considerado al pH, el pH, y no es importante, ¿no? Aquí me dice, ¿no? Normalmente me da algún aviso. Aquí me dice, mire, fíjense acá. Los siguientes términos no fueron estimados y fueron removidos. Temperatura al cuadrado y concentración al cuadrado. Por alguna razón no pude estimar. Ya puede ser que no tengan importancia realmente. Y aquí las interacciones, ninguna es importante. Fíjense, están arriba de 0, muy arriba de 0,05, ¿no? 0,9, 0,2, 0,1. Es decir, que con esto yo estoy seguro de que mi regresión lineal es importante. ¿Ya? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya. Yo en el superficie de respuesta todavía puedo ver puedo graficar, ¿no? Les había enseñado eso. Puedo yo en superficie de respuesta ver cómo se plotea. No es la única, pero vamos a aprender esto nomás, ¿ya? Vengo acá a superficie de respuesta, lo voy a plotear y digo qué es lo que quiero. A ver, según esto, pucha, el problema es que no hay interacciones que sean importantes, pero voy a ver pH con temperatura, por ejemplo, ¿ya? Voy a generar esto y acá, ¿no? Me muestra cómo son los comportamientos de la viscosidad con el pH y la temperatura. Entonces, puedo generar curvas en 3 dimensiones que ustedes pueden analizar, obviamente, y pueden hacer girar, etcétera, de su superficie, de sus datos que están haciendo, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien. Me voy al Excel para mostrarles los resultados, para que vean que era similar a la regresión que habíamos obtenido. Acá es la regresión que habíamos obtenido, aquí están los factores, ¿no? La intercepción 84,88, X1 6425, X2 negativo menos 8375 y X3 menos 27. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Lo que voy a hacer ahora es irme al siguiente paso, ¿ya? Al siguiente paso. Ok. ¿Alguna consulta ahí? Ingeniero, una consulta. Dígame. Ya recibí su Excel. Era cuando armamos los niveles superiores e inferiores, así en la tabla del Excel, siempre tenemos que empezar con el inferior, con el negativo, para que sea igual al del Minitab, así como lo Sí, yo el anterior día cometí ese error, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Sí. en el Minitab hice una cosa y me daba otra variable, no cuadraba con el Excel? Lo que pasa es que sí, ya, estructúrenlo así, así. Va a cambiar un poquito lo que habíamos aprendido, los cuadritos que habíamos hecho. Yo comenzaba siempre del positivo, pero como esta herramienta la he encontrado muy interesante y me parece súper, súper ideal para hacer este análisis, ya está armado todo, tienen que armarlo así, ¿ya? Prefiero. Si quieren, Ya. ustedes armen al revés, pero una vez para poner al Minitab, ármenlo tal como está en Minitab, ¿ya? No es necesario, obviamente, a ver, no es necesario totalmente que ustedes armen así tal como el Minitab. Pueden desarrollar sus prácticas como ustedes quieran en realidad, ¿ya? Pueden comenzar de arriba, pueden comenzar en el punto central, pueden comenzar en los puntos superiores. Eso ya depende de cómo lo van a organizar ustedes sus experimentos. El tema es que a la hora de introducir los datos no se equivoque, ¿ya? Nada más. Y en ese caso, la forma más fácil de estructurarlo es en el Excel.
y del Excel se copia al Minitab tal cual. O lo otro que pueden hacer es, en el Excel, como el Minitab es parecido al Excel, digitar uno por uno también los datos, ¿ya? Es indiferente, eso ya viene dependiendo de cada uno cómo se organiza. Ya, gracias. Bien, está por cortarse, jóvenes, nos enlazamos en 10 segundos, ¿ya? Y ya está por terminar, se va a cortar. Nos enlazamos de nuevo.